enlazados vía esta plataforma virtual, siendo a las 12:04 del día 4 de marzo del 2021, enlazados virtualmente a través del aplicativo Google Meet, los integrantes de la primera Sala Penal de Apelaciones de Huamanga, Corte Superior de Justicia de Ayacucho, integrado por los magistrados Hernán Ramiro Pérez Martínez en su función de presidente, Willy Pedro Ayala Calle y Hildebrando Huamaní Mendoza, integrantes del colegiado. En esta oportunidad nos encontramos presentes a fin de atender el auto sobre apelación de la medida coercitiva personal de prisión preventiva que se ha emitido al interior del proceso judicial número 65-2021. También mencionar que la dirección del debate estará a cargo del señor juez superior Ayala Calle. Por lo tanto, le cedemos la conducción a dicho magistrado. Adelante, doctor. Gracias, señor presidente. Buenas tardes con todos. Habiéndose ya acreditado el colegiado, Cecilia va a acreditar los abogados, así como la representante del Ministerio Público. Empezamos por el abogado de... Señor presidente, señor director de debate, señor juez superior, señor fiscal y los demás concurrentes. Paulino Loa Gamboa, abogado del señor, registro CAL 56973, correo electrónico plgabogados@gmail.com, número de celular 952680135 y los demás datos ya obrantes en los actuados. Gracias. ¿Qué aspectos de la resolución considera usted que es materia revocatoria? Bien, señor juez, nosotros concretamente tenemos los siguientes agravios para oralizarlo en su momento. Respecto a mi patrocinado Carrión Villanueva, la inexistencia de algún elemento grave y fundado conforme al 268 del Código Procesal Penal, específicamente toda vez que se está imputando el delito de extorsión. Por lo tanto, sobre mi patrocinado no existe ningún elemento que haya valorado ni haya mencionado el juez respecto a la existencia de la amenaza. Eso es uno. Respecto a mi patrocinado, inexistencia de elementos que hagan pensar que mi patrocinado haya amenazado. Dos, el siguiente agravio. No se pronunció el juez, tampoco señaló un elemento respecto al verbo rector de obligar, que es el verbo rector del tipo penal, artículo 200 del Código Penal. Tres, no existe ningún elemento respecto a mi patrocinado con referencia a la ventaja económica indebida que se habría recibido. Es decir, no se supo jamás si el cobro que se hacía era debido o indebido. El contrato al cual hacen referencia ambas partes no se sabe si estaba aún vigente o no vigente. Esto tenía que ser delimitado. Eso es respecto al primer elemento del 268. Como siguiente agravio tenemos la incorrecta valoración de los medios probatorios ofrecidos respecto a los arraigos, tanto domiciliario como laboral y familiar, por haber citado el juez hechos inexistentes en los actuados. Estos son los puntos y a grandes rasgos los agravios que se desarrollarán en la fundamentación de la apelación, señor juez. Bien. Entonces, considera como pretensión revocatoria la inexistencia de graves elementos de convicción con respecto a su patrocinado por omisión respecto a la amenaza que podría haber en el tipo penal que se le viene imputando. El otro aspecto es omisión sobre el hecho del aspecto de obligar que establece el tipo penal. 3, no se ha acreditado la ventaja económica indebida recibida. Aclaración, señor juez. No he indicado en ningún momento recibido porque nada se ha recibido. Solamente es
a la falta de pronunciamiento respecto a que si esa exigencia era debida o indebida, esa ventaja económica era debida o indebida, ese pronunciamiento. Acá no se ha recibido nada, señor juez. Gracias. Ya, entonces, el aspecto de que se debe, o está cuestionando el aspecto de que si es debida o indebida la ventaja económica. Perfecto. Adelante, doctor, lo escuchamos. Bien, señor juez. Por equidad solicitaré entonces la misma cantidad de tiempo otorgado a la defensa técnica que me antecedió. Gracias. Bien, voy a aprovechar esta oportunidad, señor juez, recogiendo lo dicho por la señorita fiscal superior. Resumiendo los hechos, que los imputados, los tres imputados, mediante amenaza, habrían obligado a Luis Orlando de la Torre Guamaní y Ana Almira Quispe Morote otorgar a favor de Alex Esteban Abatúa y Johnny Jauregui Gerí una ventaja económica indebida. En resumen, es lo que ha dicho la señorita fiscal, sin aclarar si lo obligaron y la amenazaron a Luis Orlando de la Torre o a Ana Almira Quispe. Ojo, claro está. Ahora, también quiero rescatar, señor juez, para que se entienda, porque esto es una cobranza de dinero de dos empresas. En este caso quiero que se entienda que el meollo del asunto es una cobranza. El asunto es finiquitar si es debido o es indebido este cobro. Recordemos, señor juez, brevemente que Ana Almira Quispe Morote y Luis Orlando de la Torre Guamaní, los supuestos agraviados, son dueños de la empresa de inversiones Camila Milagros del Carmen, como lo dijo la señorita fiscal. Mientras que Alex Esteban Abatúa del Carpio y Johnny Jauregui Gerí son dueños de la empresa Carnívoros. Pero esta empresa Carnívoros, como ya declaró la señora Almira Quispe Morote y Luis Orlando de la Torre, esta empresa Carnívoros nombraba para efectos comerciales a María Susana Lechuga, esposa de Johnny Jauregui Gerí, para firmar el consorcio, tal como lo declaró Almira Quispe Morote y Luis Orlando de la Torre. Tal es así que estas dos empresas, tanto la empresa Inversiones Camila Milagros del Carmen Air y la empresa Carnívoros, señor juez, forman este consorcio. Y aquí viene el problema, porque este consorcio va a firmar un contrato con el Estado por un monto bastante jugoso, 456.300 soles. He aquí el problema, señor juez. Por eso es que Inversiones Camila Milagros del Carmen y la empresa Carnívoros, empresa de los señores Alex Esteban Abatúa del Carpio y Johnny Jauregui Gerí, constituyen un consorcio. En este consorcio, que no lo expuso bien la señorita fiscal, en este consorcio se decía que la empresa Inversiones Camila Milagros, propiedad de los agraviados, tenía 85% de participación. Y los señores Esteban Abatúa del Carpio, Johnny Jauregui Gerí, es decir, la empresa Carnívoros, que formalmente estaba representada por María Susana Lechuga Pacheco, esposa de Johnny Jauregui Gerí, tenía el 15%. Pero, señor juez, aquí falta aclarar, y no lo dijo la señorita fiscal, estos 85% de la empresa Los Agraviados y el 15% de la empresa Carnívoros eran las reparticiones o las participaciones en porcentajes, pero no interesaba esta desigualdad de participaciones para efectos de dividirse las utilidades, porque en el mismo contrato de constitución de consorcio indicaban que se dividían las utilidades 50% para la empresa Los Agraviados y 50% para Carnívoros. Ojo, y este detalle es muy importante, porque es este 50% es lo que se está cobrando. Ahora, nosotros sabemos, señor juez, tal como ya lo expusieron mis antecesores, que este consorcio gana la licitación con el Hospital Regional de Ayacucho para preparar alimentos por 456.300, conforme a la cláusula tercera de dicha contratación con el Estado. Pero, sin embargo, la ambición de los agraviados, al ver jugosa esta suma, quisieron dejar afuera a una de las partes de los consorciados, específicamente a la empresa Carnívoros, de propiedad del señor Alex Esteban Abatúa del Carpio y Johnny Jauregui Gerí. Y por eso, astutamente, el 21 de septiembre de 2020, comunica a la empresa Carnívoros
mediante su representante, María Susana Lechuga Pacheco, le dice, usted no está cumpliendo con pagar los aportes del 15%. En tal sentido, le voy a devolver sus aportes y le voy a liquidar las ganancias, es decir, las utilidades, y le manda una carta notarial. Pero ¿sabe, señor juez, con respeto de la señorita fiscal superior, tanto la juez de primera instancia que dio prisión preventiva como actualmente la señorita fiscal están en error, porque están asumiendo que dicha carta notarial sería una resolución de contrato? Falso. Véase la carta notarial de fecha 21 de septiembre de 2020. ¿Qué dice? Textual. Se comunica la disolución en pleno derecho. Disolución. No dice resolución. Señor juez, y conforme a los artículos, en este caso 1370, 1371 del Código Civil, no existe la figura de disolución. O se resuelve el contrato o se rescinde el contrato, pero no disolución del contrato. La señora fiscal superior acaba de decirlo, que se había disuelto el consorcio, lo dijo textual. ¿Y dónde dice en esta carta notarial, al menos que se resolvía el consorcio? Ahora, siendo así, el grave error que comete y que nos causa agravio, en este caso, señor juez, es uno, respecto a Walter Arturo Carrión Villanueva, no existe un solo elemento, y no cualquier elemento, señor juez, sino fundado y grave, que haga pensar que estamos frente a una comisión de un delito tan grave como extorsión. Ahora, y lo peor de todo, estamos frente a un delito de extorsión en grado de tentativa y conforme al artículo 16 del Código Penal se tendría que haber iniciado acá que la gente comienza la ejecución de un delito. Entonces, ¿cuáles son los mecanismos? ¿Cuáles son las acciones que mi patrocinado haya empezado o haya comenzado a ejecutar en este delito de extorsión? Ahora, conforme se ha detallado originalmente en el resumen, ¿por qué no concurre el primer presupuesto del artículo 268 del Código Procesal Penal sobre la existencia de la amenaza? La señora fiscal o la señorita juez que ordenó la prisión preventiva, en alguna parte de la resolución impugnada, ha señalado un solo elemento de convicción que haga pensar que mi patrocinado haya amenazado a la señora Almira Quispe Morote, haya amenazado a su esposo, al señor Luis Orlando de la Torre Guamaní. Ahora, no existe ningún medio probatorio que mi patrocinado haya dicho alguna palabra, mostrado algún armamento o haya dicho que pertenecía a alguna organización terrorista para asustar, en este caso, y para menguar la capacidad de resistencia a los agraviados. Ninguno. Pareciera que la señorita fiscal dice que otra persona, que no es mi patrocinado, habría dicho que la policía no revive familiares, pero no mi patrocinado. En todo caso, si es en calidad de coautor, como se está imputando, señor juez, se debió verificar y delimitar el rol funcional de mi patrocinado. Si es coautoría, se dividen los roles. ¿Cuál es el rol que le correspondía a mi patrocinado? Esto es el primer error y grave en la resolución conforme a lo que estamos exponiendo. Ahora, no existe respecto al verbo obligar, señor juez, un solo medio probatorio que nos demuestre el mecanismo como mi patrocinado o en la división de roles funcionales, como de qué modo mi patrocinado haya obligado o no se sabe a la señora Almira Quispe Morote o al señor Luis Orlando de la Torre Guamaní. Ojo, mi patrocinado. Al menos el juez debió pronunciarse en todo caso qué rol cumplía y qué papel cumplía mi patrocinado. Ahora, señor juez, respecto a la ventaja económica indebida, el señor juez, la señorita juez que ordenó la prisión preventiva olvidó verificar si este contrato de consorcio estaba vigente o no estaba vigente. Para la señorita juez no estaba vigente porque se había resuelto de pleno derecho conforme a la carta 21 de septiembre de 2020. Eso es falso, como lo voy a narrar. Y conforme a la señorita fiscal, también estarían en error de que se habría resuelto el contrato. Y eso es falso y se tenía que verificar con el juzgado de primera instancia a efecto de verificar si estaba o no estaba vigente. Asimismo, la señorita juez debió
verificar si había o no había cobro de dinero pendiente para saber si era legítimo o no era legítimo ese cobro, porque recordemos que el tipo penal requiere la ventaja económica indebida. Entonces, partamos por el primero, si era o no vigente el contrato de consorcio. Señor juez, conforme a la cláusula sexta del contrato de consorcio, ya hemos dicho que tenía 85% la empresa de los agraviados, 15% la empresa Carnívoros. Pero en la cláusula undécima, dice en la cláusula undécima, que ni siquiera lo ha nombrado la señorita juez, dice que las utilidades se dividirán 50% para cada uno, sin importar el porcentaje de participación. Ahora, y la cláusula 21ª, la cláusula de ese contrato dice: el incumplimiento de lo previsto en la cláusula 13ª constituirá causal de resolución. ¡Qué maravilla esto! Porque esta era la cláusula resolutiva, señor juez. Por lo tanto, esta era la única cláusula que se tenía que valer la empresa agraviada para resolver el contrato, y no el incumplimiento que dice la señorita fiscal y la señorita juez de los aportes. No el incumplimiento de los aportes o el aporte tardío. No, señor. Acá dice únicamente el incumplimiento de lo previsto en la cláusula 13ª. ¿Y qué decía en la cláusula 13ª? No dice el incumplimiento de aportes. ¿Se resuelve el contrato cuándo? Cuando el consorcio contrate con terceros, la responsabilidad será solidaria entre los miembros del consorcio. Es decir, esta cláusula habla de la responsabilidad de solidaria cuando la empresa contrate con terceros, cuando el consorcio contrate a los terceros. Entonces, ¿dónde está en esta cláusula resolutiva que cuando una parte se tarda o incumple con el aporte se resuelve el contrato? Ahora, lo peor de todo, en la resolución, en el punto 4.4 de la resolución impugnada, la juez dice lo siguiente: la agraviada tuvo que enviar una carta notarial de fecha 21 de septiembre de 2020 a través de la cual hace efectiva la cláusula 21 de la resolución. Señor juez, esto me apena mucho y de verdad mucha preocupación en la administración de justicia. ¿En qué parte de esa carta dice que la que envía la carta se está valiendo de la cláusula 21 del contrato? En ninguna. Esto es faltar a la verdad, incluso siendo una conducta prevaricadora, porque está invocando hechos que no corresponden a la realidad. Ahora, asimismo dice, se vale de la cláusula 21 de resolución de pleno derecho. Señor juez, esto es desconocer totalmente la ley. Hay causales de resolución convencionales cuando se pacta en el contrato, o de pleno derecho, ipso iure, cuando la ley lo establece. Entonces, ¿cuál era la causal de resolución que la ley establecía para que se resuelva este contrato? No existe. La cláusula es convencional y la causal de resolución debió ser convencional, y efectivamente estaba señalada, pero no era la causal por la cual se tenía que resolver el contrato, porque ella resolvió porque incumplía los aportes, y la única cláusula resolutiva de este contrato no fijaba ese presupuesto de resolución. Ahora, entonces, frente a esto hay un grave error que debe corregirse en la segunda instancia, conforme a su despacho lo tenga a bien, señores jueces. Ahora, dice también en la carta notarial de fecha 21 de septiembre de 2020, dice la juez que comunica que está resolviendo el contrato. ¡Falso! Textual, dice disolución en pleno derecho. Disolución, entonces se entiende una disolución que del consorcio, de la sociedad. Si es así, conforme al artículo 409 de la Ley General de Sociedades, si tenía que disolverse, se tenía que convocar a junta. Conforme al artículo 409 de la Ley General de Sociedades. Entonces no puede ser disolver. Entonces tampoco el juez podía entender, podía presumir que se trataba de resolución. El juez penal no es competente, señor juez, para verificar la resolución o la rescisión o la disolución de empresas. Es un juzgado civil o comercial. Por lo tanto, existiendo duda acá, el juez no debió llegar a la conclusión de que el contrato se había resuelto, señor juez. Ahora, ¿en qué parte de la carta dice, señor juez, lo que dice la señorita juez? Que dice, hace efectiva la cláusula 21. Inexistente, falso, creación del juzgado. Ahora, sobre la existencia de la deuda
si era o no legítimo el cobro. Si ya sabemos que ni siquiera tenemos la certeza de que este contrato se había resuelto, porque en la carta no es resolutiva y la causal que invoca no es de pleno derecho, sino tenía que ser consensual. Si ya sabemos que hay una duda respecto a que si estaba o no vigente, entonces nunca se debió pensar que lo que se estaba cobrando era ilícito, porque la ventaja tiene que ser ilícita, la ventaja económica debe ser indebida. Y en este caso voy a demostrar, conforme lo voy a exponer, que la ventaja económica o el cobro que estaban realizando era lícito, era debido, porque había un pendiente de pago conforme al 50% de las utilidades. Ahora, en el 4.4 de la resolución también el juzgado dice, textual, también mediante carta notarial le hace de conocimiento que procederá a depositar sus aportes que asciende a 25.533.40, más 20.000 soles, más 8.533.44. Escuche esta parte, señor jueces, con todo respeto. Dice textual, con lo cual la parte agraviada dio por cumplida cualquier contraprestación pendiente. Es decir, el juzgado, subrogándose el rol de un juez civil, hasta ya supo que no había deuda, que la deuda estaba liquidada, que toda la contraprestación pendiente de la empresa está cancelada. ¿Y con qué elemento el juez canceló estos pendientes? Hay una tabla, hay un informe contable, hay un encaje financiero, cómo se liquidó las utilidades y que cómo sabía que estos 25.533 más 20.000 más 8.533 era la cancelación total, porque lo dice la agraviada, le dio credibilidad en extremo lo que dijo la agraviada, error grave que se tendrá que corregir. Además, en ninguna parte de la carta notarial dice que se devuelve 8.533 más 20.000 soles. Falso. Prácticamente, con todo respeto que se merece la judicatura, el juzgado ha cumplido el rol de abogado defensor del agraviado. ¿En qué parte de la carta dice que se está cumpliendo con liquidar de esta forma? Esto es creación propia del juzgado. Y todavía dice, en este caso, que también mediante la carta notarial le hace conocimiento que procederá a depositar sus aportes que asciende a tanta suma con la cual la parte agraviada dio por cumplida cualquier contraprestación. Señores jueces, yo respeto mucho la defensa y respeto mucho la labor jurisdiccional, pero nosotros nos debemos ceñir únicamente a los actuados y con mayor razón la judicatura. Ahora, ¿cómo le consta al juez que esto daba por cancelado? Única y exclusivamente por la versión de la agraviada. Ahora, en este caso, entonces, siendo así, en el peor de los casos existiría duda si estaba liquidada la utilidad del 50% que le correspondía o no se había liquidado. Por lo tanto, no podía decretar prisión preventiva, y más aún tratándose de una cuestión de tentativa, que ni siquiera hubo desprendimiento de este dinero, que era lícito. Reitero, ahora, por lo tanto, en conclusión respecto a este agravio, grave agravio, no existe elemento de convicción respecto a mi patrocinado, ni su testigo, que es la mamá de la agraviada. No hay audios, no hay videos, ni su trabajadora del hogar, ni su trabajadora de la tienda de abarrotes ha declarado un hecho alguno amenazante, coaccionante o que obligue a los agraviados por parte de mi patrocinado. Estamos frente a un grave error en el presente caso para haber decretado prisión preventiva. Entonces no sabemos cuál es la participación dentro de este reparto de roles que se supone que tiene que haber, porque están imputando coautoría. Ojo, coautoría. Ahora, al no concurrir este elemento básico, el presupuesto material básico del 268, que no existe ningún elemento grave y fundado de convicción para estimar razonablemente la comisión de un delito y que vincule a mi patrocinado, ojo, a Arturo Carrión Villanueva, entonces en este caso incluso devendría ya en irrelevante seguir exponiendo frente a los demás presupuestos, sin perjuicio de ello, porque también es un agravio que no causa. Voy a señalar lo que dijo la juez al momento de resolver la prisión preventiva. Dijo que mi patrocinado no cuenta con arraigo en Ayacucho. Señor juez, eso significaría que cualquier persona que viaje estaríamos condenados frente a una comisión de delito a padecer prisión preventiva. El domicilio
real se tiene que tomar en cuenta a nivel nacional, señor juez. No porque no presenta un domicilio en Ayacucho, va a tener, pues, en este caso, que darse prisión preventiva porque no tiene un domicilio conocido. El domicilio conocido se tiene que evaluar conforme al territorio nacional del Perú. Y dentro del territorio nacional del Perú, mi patrocinado vive, pues, en la calle Antares 526, Rímac. Y también dice que la declaración jurada de la esposa de mi patrocinado no es prueba porque cualquiera podría realizar de favor. No cualquiera podría realizar porque ella es la conviviente y viven en este domicilio. Además, está equivocada la señorita juez diciendo que no tiene validez esta prueba porque la declaración jurada de domicilio está sujeta a posterior verificación conforme a la ley 27444, la ley de procedimiento general administrativo. Entonces vale. Ahora, y lo peor de todo, señor juez, es que en la copia del cuaderno de registro de huéspedes que se incautó, en esta copia del cuaderno de registro de huéspedes, mi patrocinado señaló su nombre verdadero y su domicilio, calle Antares 526, Rímac, el mismo domicilio donde la declaración jurada de convivencia señala. Entonces nos hacemos la pregunta, entre comillas, ¿qué delincuente, qué extorsionador que va de un pueblo lejano a la ciudad de Ayacucho, de Lima a Ayacucho, contratado según la fiscalía para ese hecho, pone su nombre correcto? Y lo peor de todo, se da la señal para identificarse fácilmente señalando su domicilio real. Eso demuestra claramente que mi patrocinado no es ningún delincuente. Se está identificando con su nombre, con su DNI y con su domicilio, incluso en el hospedaje que fácilmente pudo haber dicho cualquier domicilio. Téngase presente esto, señor juez. Ahora, respecto a los documentos laborales que se ha presentado, en el 4.18 la juez indicó que no hace referencia a actividades deportivas. Señor juez, entonces, si no hace referencia a actividades deportivas, entonces, ¿qué cosa es la constancia que emitió el representante legal del Club Sporting Cristal, el señor Guillermo Eduardo Montoro, que dice que mi patrocinado viene dedicándose a la asesoría comunitaria y de responsabilidad social para nuestra institución? Entonces, ¿qué cosa es eso? Grave error que te tendrá que corregir. Además, tampoco ha valorado el certificado laboral donde indica que viene elaborando desde el 1 de diciembre de 2019 hasta la actualidad en la empresa GeoASI Consultor Stack en el cargo de capataz, firmado por el gerente Miguel Aguilar Díaz. Entonces, siendo así, pues tenemos en este caso, un arraigo domiciliario conocido, válido, único, siendo la casa de sus padres, por lo tanto es de propiedad de la familia, y un arraigo familiar conocido porque presentó la declaración jurada de su esposa, presentó el documento de identidad de su menor hijo. Entonces, siendo así, pues tenemos arraigo domiciliario, arraigo familiar, arraigo laboral, conforme a lo señalado por el acuerdo plenario 1-2019. Ahora, conforme al acuerdo plenario que acabo de mencionar, el primer presupuesto material del 268 de estos elementos de convicción debe ser, pues, de un nivel de sospecha fuerte y vehemente. Entonces, ¿cómo acredita el juzgado el nivel de sospecha fuerte respecto a mi patrocinado que estaba haciendo un cobro indebido? Si ni siquiera se sabía que ese contrato había quedado sin eficacia, si ni siquiera se había liquidado las utilidades, haciendo un error, el abogado defensor prácticamente. El reporte ya ha hecho úselo por más de 20 minutos, le damos 2 minutos para que concluya. Listo, gracias. Entonces, no estamos frente a elementos con sospecha fuerte o vehemente. En el mismo sentido, el acuerdo plenario extraordinario 1-2017 exige la acreditación de un estándar probatorio de sospecha fuerte. Y los doctrinarios entienden y se hacen la pregunta abstracta siguiente. En este momento, si nosotros tendríamos que condenar o sentenciar, en este momento, si tendríamos que sentenciar con los elementos, ¿se podría condenar? Si la respuesta es sí, se tiene que dar la prisión preventiva. Si la respuesta es no, como es evidente que no es posible en esta situación, entonces no procede la prisión preventiva. Por tales situaciones, señor juez, y conociendo el alto espíritu y recta administración de justicia de esta honorable sala, solicitamos la revocatoria de la resolución que ordenó la prisión preventiva, reformándola se ordene comparecencia con restricciones para mi patrocinado. He concluido, señor presidente. Gracias por escucharme.
El uso de la palabra al Ministerio Público.